Yeah, okay, continue. Okay. Lasa. Ah, yeah. Kadishya Dambo. Tachirdan Kadishya Chudu. Yinayang Tiring Shi Tamba Yina. Ale lembile kaze Balagi. kare. Lasa. Ngajo tendre gotsu betze yorebe. Ah, tenje gotsu bitse. Gotsu betze chi yorebe. Tanya hago son kandre hago sare. Ah, tatu pena manzo dire. Khala save kabla. Oh, this yana ngala nigre. This yana ne treden la pengide. Di mangdana yawomindo. Nyungdana yawomindo se yorba. Yore. Ela tene nyokra shi yungudurwa. Dila tene nyokra yungumindo. Dila tene nyokra di yungudus. Di ngala bugudu dila tene gudus. Di mangdana yawomindo se yorba. Gotsu di tende dirwa. Gotsu. Tambone. 당보다 고추도 되나 된지 하고 해야 돼. Lasa. 그러나 안 고슈 나기도 들이 가르쳐야나 직진한 한 이말 돼야 망다서. 될라 때는 중수. 하고서 Hagos. 다들 같이 알아먹는 것도 고슈 나기도 교보주기도 되네. 콜랑가지도 레두고서 가르라 때는 중수. 뭐고 알아둬야 될 때는 중수. 나라도 내 나자 마고지 될라 때는 중수 쓰죠. Tako tendis al dambu saltando drenando. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían los primeros indicadores o señales de que nuestra comprensión de la relación interdependiente es adecuada y correcta? Y Geshe la comienza así, dice, por ejemplo, en la comida, cuando yo como, sé que, por ejemplo, puedo saber que si yo como esto demasiado, me va a hacer daño. Si yo como esto, me sienta bien. Si yo como esto, es demasiado. Si yo como esto, no es suficiente. Por lo tanto, comienzo a comprender la relación en dependencia de esto, dependiendo de cómo yo coma, surge este tipo de resultado. O, por ejemplo, me da mucho sol. Cuando me da mucho sol, me duele la cabeza. ¿En base a qué me duele la cabeza? Dependiendo de qué me duele la cabeza. Dependiendo de, o en dependencia de que me haya dado mucho el sol. Comienzo a ver la relación interdependiente. O, por ejemplo, cuando veo mucho alcohol y veo que me emborracho o que me caigo por la calle, ¿en base a qué suceden esas cosas? A que he bebido alcohol. Al principio, cuando comenzamos a obtener una comprensión de la originación interdependiente, esa comprensión comienza ahí. Comenzamos a ver la relación que existe entre el efecto, entre el resultado y la causa. Tene chungas, tela tene chungas, nyora dua. Nyora sisa, sama deraba. Tera jang anazo chi nangmi chobo sura jing nyando jenana. Ta chigi chila mune ge chamze jena, hasam jena. Ini nya kibun gozu wa, kibun ya gozu wa. Tela tene yugu ya wa. Nyora la yung gozu no da majibu zoya gozu yugu wa. Chila tega tenes. anazo 교단 드부스 텐데 당고디 교단 드부스 게시게 교단 드부스를 싸워 쉬고 싶다는데 알아도 메즈나 처음 상담 와 La originación dependiente. Las cosas se originan de forma dependiente. Por ejemplo, si yo tengo una amistad, un amigo o una amiga, si nos comportamos mutuamente con amor, con una buena intención, si hay una buena intención entre ambas, de ahí surgirá una relación amistosa, una relación armoniosa. Si hay enemistad, si no nos comportamos bien la una con la otra, el uno con el otro, entonces ahí surgirá conflicto. Veo que el conflicto o la armonía surge en base a otra cosa. Comienzo a comprender, por lo tanto, el primer nivel de la originación interdependiente. La originación interdependiente de causalidad, de causa y efecto. Y es un nivel de interdependencia que afecta a nuestra vida y podemos, a partir de nuestra vida, obtener muchos ejemplos de este tipo de interdependencia. Tene 중
제가 에나베나타 삼로나 계셔나 nga se kadu ina samlo ta shuk cheda na mang da na ran chin zi to de ni nyong ta sama kran nyong re ran chin zi de shuk cheda na mo ji ba sama de nyong re. Por ejemplo, la originación interdependiente, las cosas se originan de forma dependiente. Si yo, una originación interdependiente en relación a mi pensamiento, ¿no? En relación a mi mente. Si yo estoy todo el tiempo pensando yo, en otras palabras, si hay un exceso de egoísmo, de una actitud autocentrada, de ahí es de donde surgen los problemas. Por tanto, los problemas surgen en dependencia a una actitud excesivamente autocentrada, excesivamente egoísta. 다 sama sambu chung go zu yin de ji bu yong ya je rong xin ge gar che ga sama sambu de ju je ba la te ne ji bu yong de go zu yin wa oda du se na sam ta na du se ale go zu de ga de ne es wa ne zu du sa go ya je ta shi je ten de se ne zu de ne sam ta. O por ejemplo, si yo comienzo a desarrollar un buen corazón, de forma automática comienzan a desarrollarse o comienzo a experimentar estados mentales positivos, agradables. ¿Por qué? Porque los estados mentales de felicidad surgen en base a un buen corazón. La causa de un estado mental agradable es un buen corazón. Ahí es cuando yo comienzo a interpretar la originación interdependiente, a comprender la originación interdependiente, debo de comenzar por ahí, empezar por ahí. oda je me ya mang da na Lasso. Ane tati chiwa dinalo la yankare du lamna ngade tendre pet yantapa gotsuso gotsuya chi yoreba. Ye kadu gotsugire. Ta ale go chu ge es la de tang an zu ta ra cha sha ten de ya ba ba ji go che ba se la de ten de la khasan la she de rim ba sum ra she bu da kya la ten de si chi je de ne cha sha la ten de si chi je de ne to ba ta sang ten de si she ro ta le dang bu an zu ju da kya la ten de na sha de she ba yin ne yang ten de she ba ju jin la ten de si ro ten de tar tu ba she ya ma de yin ne ten de ne zu yang da ba ji ya ba chi ha go de ju da kya la ten de she na ta an zu ju ji ju ka la ten de ji bu kan ju yu ba de she ba de she ba yin na 먼저 좀 미기 오주잖아. 제부 동행요야 타셔. 그 제와 주제바이나 제부 대원주야 타셔시. 다 도사리 하는 거야. 모두 상담을 했어. Y una indicación, o más bien, cuando el que yo haya comprendido de forma correcta o de forma perfecta la originación interdependiente, eso sucederá una vez que yo realmente tenga una buena comprensión de los tres niveles de la originación interdependiente. Cómo las cosas se originan dependiendo de causas y condiciones, cómo se originan dependiendo de sus partes y cómo se originan dependiendo de una imputación conceptual. Sin embargo, incluso si yo no llego a comprender o si yo no comprendo por ahora los tres niveles de originación interdependiente, con comprender solamente el primero, la originación que depende de la causalidad, de la causa y efecto, a pesar de no tener la comprensión completa, sí tengo una comprensión correcta de la interdependencia. Es muy importante comenzar por esa interdependencia que depende de la causa y del efecto, que un efecto particular determinado procede de una causa determinada. Llegar a la comprensión, a la certeza de que involucrarme en acciones, en las 10 acciones destructivas, negativas, solo me puede traer sufrimiento y que practicar acciones virtuosas me va a traer felicidad. Llegar a una convicción de esa relación que existe entre causa y efecto. Jason. 나와야 되네. Tener chivañipa. Sangye koba top sabe jela yangi sosuke bucha yo mareba. Mezang sangye sabe jela mare sangye ki kobanti taubare kain sena girwa dra yo mares kain sena yangi sosuke bucha yo mareba. Tichiche ane Tompañi toya di tompañi tot sabe jela yang ta tompañi matoya yo mareba tot sareba
제자 단다디 똥바니 디기규 카레카레레스. 아니 똥바니 또 사베 제라 제부 카레카레 용기레스. 아래 다 당보 제부 상계 이 고바 아세들라 딱바다 미다 많이 들었어. 그래서 나라줄라야 딱바다 미다 많이 들었어. 나라즈 똥바니를 딱바레스. 나라즈 셈들은 신 내루타도 있어도 런신들이 있어줘. 상계들이 이 딱바레 똥바니레스. 다 나라즈 미다 바레스. 오다 데니체네 제부 상계 이 고바사데 지부치냐레 상계 이 고송 투 되게데 참아다 미다 바레스. 이내 상계 이게 추구라 니셔나 뭐니 고스죠. 어디 딱 말했어. 다도서 상계 딱과 뭐래 알레 당보들 하잖아. 저구 당오 니구 니 딱바레바. 말해. 추고 니구 그랑. 뭐니 고딱 말했어. La segunda pregunta es la siguiente. Y hay varias preguntas incluidas en la segunda pregunta. La primera parte de la segunda pregunta es, si alcanzar el estado de budeidad es irreversible, ¿significa que la budeidad es permanente? Y la respuesta de Geshe-la a esa pregunta en particular es la siguiente. La budeidad, el estado de budeidad, tiene dos aspectos, y tiene un aspecto permanente y un aspecto impermanente. Nosotros también tenemos un aspecto permanente e impermanente. La naturaleza de nuestra mente, la vacuidad de nuestra mente es permanente. La realidad de nuestra mente, lo que llamamos la naturaleza búdica, eso es permanente. Pero nosotras y nosotros somos impermanentes. De la misma manera, también el Buda o la budeidad, el estado de budeidad, tiene dos aspectos, permanentes e impermanentes. Por ejemplo, la mente de Buda está compuesta de dos tipos de cuerpos, ¿no? Los dos cuerpos de sabiduría, que serían el Dharmakaya o el cuerpo de sabiduría y el cuerpo esencial. Mientras que el cuerpo de sabiduría sería impermanente, el cuerpo esencial sería permanente. Por lo tanto, tiene dos aspectos igual que nosotras y nosotros. Madre, tan devo sangi coma tamne dinne cara eslade. Narazo sama ya bodo simjengi deche de sangi legares. ¿Va? legal cheve kapdela sangi kange yore chuna kange de yamares. Kange thamaje pansa sangi de ¿va? 이내 나란수 된다라 상계 나란수 전시야도 상계기다 당문에 인지게 저육생 깨와 어드레스와 De hecho, el trabajo de un Buda es ayudar a los seres sintientes, por eso los Budas no desaparecen, porque el trabajo de un Buda es ayudar a los seres sintientes. Eso no quiere decir que un Buda, aunque siga existiendo, tenga los problemas que nosotros tenemos, porque ya ha abandonado todos los problemas. Sin embargo, su trabajo es beneficiar a los seres hasta que todos los seres también alcancen la iluminación. Y es precisamente con esa motivación que un Buda primero desarrolla compasión, después bodhicitta y después alcanza la iluminación. Oye, 다들 리만이 봐도 동반이 있어. 동반이 또는 내가 가려야 했으면 에키부가도 쓰다 참아봉 내가 속었어. 그런데 내가 저다 먼저 봐 탐제 봐. 내가 양다 와차. 삼로당에 양다 와차. 딱 그런데 르나 셈. 참만 또는 교육이 탐제 봉해야 돼. 동반이 또는 봉 그랬어. Otra pregunta que había dentro de esta segunda pregunta es ¿cuál es el resultado de realizar la vacuidad? Y el resultado de realizar la vacuidad o el propósito o lo que sucede cuando realizamos la vacuidad, cuando comprendemos la vacuidad, es que eliminamos o todos nuestros errores desaparecen. Todos nuestros errores y equivocaciones de cuerpo, palabra y mente desaparecen. Y ese es el propósito de desarrollar la comprensión de la vacuidad. Eso es lo que sucede. 다통마에 또be 니모 되네 전에 키란게 셈 나라 강에서 까르마치 요마스다 강에도 매버샤 다 강에 싸바게 줘라 때 매버샤 다 님바데게 보내 타게 가지. De hecho, una vez que comprendes la vacuidad,
No puede surgir un problema en tu mente, no puede surgir una equivocación en ti, no te equivocas ni por un solo segundo. Un problema no surge ni por un solo segundo en tu mente. Ese es el resultado de comprender la vacuidad. 텐데스리 텐데 개침버렸어. 텐데 또나 텐데 동이 또야 레라고 차고 여러봐. 제가 좀더 되겠다. 가르침으로서 동이 또be 타라. 텐데 또be 타라 백수송다. 텐데 또야 탐시 쳐버렸어. 텐데 또 토와이나 다 동이 또야 되나 봐. 리버드 레가고 되잖아. Por eso es tan importante comprender la originación interdependiente, porque comprender la originación interdependiente hace mucho más fácil el luego comprender la vacuidad, y por eso Buda Shakyamuni dice, hay que esforzarse en comprender la originación interdependiente, porque eso es lo que nos va a llevar a comprender la vacuidad. 계시 동바에 또 쓰나 미치가 저는 다세지 슈바 있는 롱나제. 계시 저는 롱지 람바이나 양 까마 체가 장나라 남산 내가 샤르스. 믿으라. 그래 니지 기르스 남산. De hecho, si tú has comprendido la vacuidad de una persona que viene súper enfadada contigo y te hace ¡paz! Y te da un tortazo en la cara, en medio segundo se te ha quitado el enfado y lo que sientes inmediatamente después es compasión hacia esa persona. 맞더래. 남산 동바이 또 어떻게 알아봤어? 미리 슈년데 남산 동바이 또 상담돼. Porque justo después de que te pega la persona, o más bien enseguida, después de que te pega esa persona, te da ese tortazo, lo que surge en tu mente es el pensamiento de vacuidad, te das cuenta de la vacuidad de esa persona. Tiene tombañi toya di jebuchi yina, tombañi toya gigyu kareres. 오 텐데드레스. 텐데그네즈 셰야. 다 텐데그네즈 또야 탑실아들은 먼저 소사 지바차 마와 제고도. 소다 텐데그 남차 리베 로종제드레스다. Eso. 동이 또야게 다 교연면에 가르자선 로종제드. 척로종제다스. 좋아? 안드레스. Continúa la pregunta sobre la vacuidad diciendo, y siendo un resultado, siendo la comprensión de la vacuidad un resultado, ¿cuál es su causa? Y Geshe la contesta, la causa es precisamente la originación interdependiente, acumular méritos, purificar las negatividades, pero sobre todo estudiar sobre la originación interdependiente. Si debemos de ponerle una causa a la comprensión de la vacuidad, es el estudio de la originación interdependiente. Pero 자신은 키랑 미 규칙고 쉬어지자. 키랑게 쉐덴다 군다다 된다 토서 그다 미자 주스 잡던다 사야 망고지 샹 사야 망고스나 하다 붐망고 스뱅이 미 장갈래 망아지 샹바다 데레 데레지 제나 동이도 아이 관리 도그르베 오야나 저나 동이도 발이 인지 책으로 좀 제나 야가야 책으로 제나 야가야 그냥 벤주디 땅 토바 이내야 벤주 내샹 그냥 초 근데 사 가다 인지 세뱅 미 장가나신 게 미자 주제바게 군다다 최대 샹바들래 그냥 로존잖아 돈이 또 아이들한테 타니래 그랬어. Por ejemplo, si hay una persona rica que tiene un montón de dinero, tiene millones y millones y millones, esa persona se acerca más a la comprensión de la vacuidad invirtiendo todos esos millones en construir muchísimas estupas y muchísimas estatuas o estudiando sobre la vacuidad. Sin duda estudiando sobre la vacuidad. Por muchos millones que puede invertir en construir estupas y estatuas y un montón de cosas, se acerca más a la comprensión de la vacuidad estudiando sobre la vacuidad que invirtiendo dinero en esas cosas acumulando mérito. 동이 또야 데 좀된 데게 책을 닝부들에 대라로 좀 하잖아요 알았어. Comprender la vacuidad es la esencia del Dharma de Buda Shakyamuni. Sin estudiar ese Dharma es imposible comprenderla. 하수다로 하수다. 어디 도전해지도 하고 하죠. 하수다서. Los temas que, por ejemplo, explica el Sutra del Corazón, la esencia de la sabiduría, el Sutra del Corazón. Porque el tema principal de este sutra es precisamente la comprensión de la vacuidad.
samlo tanya de la chil thoba che samlo tang se lo jong che se de thoba tang samlo tang be ka su lo jong che de chil lo jong che de da lo jong thobe de she sambe samlo tanya ge gugob jira de jene de shine 다 소수내지 시바도 공장이야. 니시는 갈 공장이야. 공장인다. De hecho, tenemos que escuchar, nunca podemos escuchar demasiadas enseñanzas. Y es solamente en base a la escucha de las enseñanzas que podemos luego contemplar las enseñanzas. Y cuando hablamos de contemplar las enseñanzas, lo que realmente estamos diciendo es estudiar las enseñanzas. Y a través de la escucha y de la comprensión del estudio de las enseñanzas, es que vamos a llegar a una comprensión de la realidad. Una vez que hemos comprendido, entonces nos ponemos a meditar. Si no tenemos comprensión de nada, si no comprendemos nada, ¿en qué vamos a meditar? Tiene Kadishua Sumbanti Tendreki Rimpa Sum Yoreba Titan Kiusum Gilam Girimba Yoreba Kiusum Gilam Girimba Tandrewa Yonamena Chida 다 Tendreki Rimpa Sumbu Tela Tene Kiusum Gilam Kangara Nyamiche Yungres. Yine Sum Sera Kadu Duskar Chaya Dene Mares. Tena Kibu Chungi Lam Nyamiche Kablaya. Gyunre Tendreki Nezula Samamatana Kibu Chungi Lam Nyamiche Mindus. Tene Chashala Dembe Tendreki Sami Nebarto Tangudus. Kibu Chungi Lam Nyamiche Bala. Right? Tatena Tazam ke Tendreki La Samtang Kwaya Mindus Tibara. Right? Tendreki Chamodela Samtang Guyamaris. Yineyang Kibu Chungi Negosreda. Ta Kibu Drinki Negos Nebarto Tena Tendreki La Samtang Guyamaris. La tercera pregunta es la siguiente. Los tres niveles de conocimiento de la originación interdependiente tienen algo que ver con los tres niveles, los tres caminos de los tres tipos de seres del budismo: el camino del ser de capacidad inferior, el camino del ser de capacidad media y el camino del ser de capacidad superior. Y la respuesta de Geshe-la es la siguiente. Para avanzar en los tres caminos es indispensable tener una comprensión, para poder practicar esos tres caminos, tener una comprensión de los tres niveles de la originación interdependiente, pero no es que haya una relación directa entre el primer, segundo y tercer nivel de la originación interdependiente y el primer, segundo y tercer camino, ¿no? de los tres estados, esos tres caminos. Sin embargo, por ejemplo, en el camino del ser de capacidad inferior es imprescindible reflexionar, saber reflexionar o tener una comprensión de la originación que depende de la causa y el efecto. Es imposible practicar el ser de capacidad inferior, el camino del ser de capacidad inferior, sin tener una comprensión de esta relación de causa y efecto. Y también hay que tener una comprensión de la originación que depende de las partes. Sin embargo, el tercer tipo de originación interdependiente, la que el hecho de que los fenómenos dependen de una imputación conceptual, no es necesaria para practicar el camino del ser de capacidad inferior. Pero este nivel de interdependencia, que los fenómenos dependen de una imputación mental, sí que es imprescindible ya para el camino del ser de capacidad media. Jason. Oye, ta kibu drin satile de kala so tinshi la santang ko dama shila. Ola kyonto ta ko. Teni ko pa ya chi da tarba taye santang ko. Jada tarbe gi jutumu moi ba de kare asna. Tenje chamo dire. Pena 동이 마도나 타로 토에 면도 동바인데 마도나 타방 모시에 그러면도 어디래 기분 재미내 거서 다저 타바터 타버 된다 얘기야 봐. 다 기분 침배 거서 다 기분 침모를 다 대회장 이내 이 된들라 봐. 근데 참을 상담. Una vez que llegamos al camino del ser de capacidad media, el tema principal sobre el cual tenemos que reflexionar son las 4 verdades de los nobles, porque tenemos que comprender las desventajas de la existencia cíclica y desarrollar el deseo de abandonar la existencia cíclica y lograr el nirvana, la liberación de esa existencia cíclica. Y la causa específica
del nirvana, de la liberación de la existencia cíclica, es la comprensión de la vacuidad, en otras palabras, la comprensión de la originación que depende de la imputación mental. Si no comprendemos, si no llegamos a la realización, a la comprensión directa de la vacuidad, es imposible llegar a alcanzar el nirvana, la liberación de la existencia cíclica. Por lo tanto, si el tercer nivel de la originación interdependiente es imprescindible para el camino del ser de capacidad media, mucho más para el camino del ser de capacidad superior. Para el camino del ser de capacidad superior, sí o sí este ser tiene que comprender los 3 tipos de originación interdependiente. Eso. Eso. Shiba. Shiba di ale. Telgyurbe lula tagpa zam nga zam chigyureba. Ti telgyurbe lula mato lu shembala konso di pejo tsik di tanya di pejo tangi yomarebe. Tangi yomares. Konso chikyo. Chesang zam shibe chate karchigyo ramoni yoga chigyo. Rang ting to chegi yones. Tunda oma sama rang ting to kenji yorba. Yaza tobe ta zam mingi pasha zam sejo. Nga zam sede yigi namshe dan kunshi namshe dan dira kansa mares korba. Nos saltamos la cuarta pregunta y vamos directamente a la quinta, que dice: significado particular de la expresión meramente usada exclusivamente, creo que por la escuela mayámica prasángica. O sea, si esa expresión de meramente imputado o el mero yo se usa exclusivamente por la escuela mayámica prasángica. Y contesta Geshe-la: sí, eso es así. Este término meramente imputado, el mero yo, es un término que solamente usa la escuela mayámica prasángica, porque lo que implica usar un yo meramente imputado o una entidad, sí, un yo meramente imputado, es que no existe lo que el meramente niega el que exista por sí mismo, que el yo exista por sí mismo. Y solamente la escuela mayámica prasángica niega la existencia de un yo que existe por sí mismo. El resto de escuelas aceptan o proponen o postulan un yo que existe por sus propias características, que existe por sí mismo. Y por eso usa la escuela mayámica prasángica que está meramente imputado, que el yo está meramente imputado. Ah, ya. Tiene yo ngaba chiktrina. Laso. Chewang ngaba di laso. Telgiru lula dile yagachi toachi lushembachi yorebe yargeta yorebe yaminati yakshu chik chade yore. Yakshu di chade yones. Laso. Tenju lukti ta ngoye nezi chanya chade yones. Ngoye nezi dile yar ndroye yamara. La sexta pregunta es: ¿los postulados de la escuela mayámica prasángica en relación a la vacuidad son susceptibles de mejora o ya no se puede mejorar? Y la respuesta de Geshe-la: los postulados de la escuela mayámica prasángica son los más avanzados. Hablan de la realidad tal cual es. Y la realidad tal cual es nunca puede ser mejorada porque es simplemente la realidad. Por lo tanto, esos postulados no pueden ser mejorados. Por ejemplo, si digo, esto es un libro, y entonces te pregunta, ¿esto es un libro? Sí, esto es un libro, ¿verdad? Dice, sí, es un libro. Y te preguntan, ya, pero ¿no hay algo mejor, algo más mejorable que el libro? ¿Qué quieres que te diga? Es un libro simplemente, es la realidad. 이슈 맛있게 손발에 되네 무다게 손발에 세잖아요.
제가 부다게 숭바 되게 나라라 부다가 숭으래서 참아다심 제가 가셔 도대발로 숭바래 지라마로 숭바래 센자발로 숭바래 랑기발로 숭바래 얘네 그 탄지 지에면 되는데 탄교로 숭바다 저 콘소라 딱딱 수야요 말이야 그러나 내가 나신이 좀 숭바이나 콘소 인기야 말이야 그러나 내가 나신 숭자들 걸리걸리 야치에게 좀 숭이야 Por ejemplo, en las religiones normalmente hay alguien que predica, alguien que muestra que imparte enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, Dios ha impartido esta enseñanza, o Shiva ha dicho tal cosa, o Brahma ha dicho tal cosa, o Jesús dijo tal cosa, o Buda dijo tal cosa. En respecto al budismo no podemos aceptar siempre todo lo que dice Buda, no es que todo lo que diga Buda es tal cual, porque Buda dio distintas versiones para las personas de distintas escuelas filosóficas. Lo que pasa es que la versión de la realidad completa se la dio a la escuela Madhyamika Prasángika. ¿Por qué? Porque si él no hubiera dado versiones un poco distintas a esas distintas escuelas filosóficas, las personas que estaban escuchando no hubieran aceptado sus enseñanzas. Entonces imparte unas enseñanzas que no son del todo la realidad para poder ir guiando gradualmente a esas personas hacia esa última escuela filosófica, Madhyamika Prasángika. 아 그래. 내가 딱 주로 신다를 상다. 먼저 갈라고도 쓸라. 공서 갈라고도 쓸라. 교단 깨라 때문에 땡제스도 공서 캐 마마 비슷한 거들라. 이 캐라 투야. 가이스는 먼저 밑에 군주고 써봐를 쓰라고요. 근데 교육을 하려 말아. 교디 경계 가서 네 중을 쓰라고 말아. 전주 단체 군주고 써봐를 써. 그메다. 그러나 군주 왕자여로 군주 라바나도 이제 예배 소리지. 마도스가 제기로 써지 마도지. 규질을 때 맞지 시험도 저다 군주 켈랑 거. 땡제 켈랑이요 막 그래. 지금 담보로 켈랑도. Sin embargo, en algunas escuelas, por ejemplo, las escuelas o las religiones que creen en un Dios creador, esas religiones no aceptan el hecho de que las cosas surjan, de que todo haya surgido o que todo surge en base a causas y condiciones. ¿Por qué? Porque todo es una creación de Dios. Y si es una creación de Dios, entonces es como, no es que esto ha surgido en base a esta causa, sino esto ha surgido por el poder de Dios, porque Dios ha hecho así, ¿no? Con su mano y entonces lo ha creado así. Y puesto que postulan que es una creación de Dios, no pueden postular o esto niega que surja debido a causa y efecto. 이네 출로되다 게 랍자데 가르쳐나 참바다 인지 서바공바 지금 순에 랍자데 쉬도 하죠 양다 바라봤어. Pero lo que sí afirman estas religiones es la práctica de, por ejemplo, el amor, la compasión. Ofrecen prácticas perfectas, correctísimas del amor y la compasión, por ejemplo. Pero no aceptan la ley de causa y efecto. Perdón, lo que no aceptan las otras religiones es la originación interdependiente, la originación que depende de causa y efecto, no la aceptan, la originación interdependiente que depende de las partes, no la aceptan mucho menos, la originación que depende de una imputación mental. El único maestro que ha impartido esta enseñanza es Buda Shakyamuni, y por eso a Buda Shakyamuni se le considera el maestro inigualable, se le llama el maestro inigualable, insuperable. Laso. Ale dumbadi. Legden cheta cheda da langbo, chegi langbo. Konso chama lukshem telgiru velula kelengi yomareba. Konso karechene konso rangone yoba rangone chuba rangi tseni gi chuba kelengi yoreba. 이나양 공사 강의에서는 중대차는 평균을 따오들 레투야 말이다. 근데 참모대 공사 켈라 못투버다.
혼자 집에 싫어게 빠발레 토야 말이야. Lo sé. 제가 혼자 하장기 개발에 당원에 전에 개비 개발에 이내야 벤저 참여 남샤디 다 텐토야 말이야. 부다가 벤저 참여 남샤 숨바데 코나서 부다가 벤저 참여 남샤 숨바이나 코나서 다 다가라 토로 상을 땅제 다가라 데베 차실라 데베 벤저데 규기나 데베 벤저 서지네지 토 상당히 시제 민정 다정게 탄여정게 벤저게 남샤데라 상당마도 됐어. La séptima pregunta dice, parece raro que grandes lógicos como Baba Viveka, Dharmakirti y Dignaga usaran la interdependencia como razón para justificar la existencia inherente. ¿Estaban obligados, según sus postulados, a hacerlo así? Y la pregunta de Geshe-la es la siguiente. Estos filósofos no fueron capaces, su sabiduría no fue capaz de llegar a comprender el punto de vista de la escuela mayámica prasángika. No llegaron su sabiduría, su inteligencia, no les daba para comprender la originación interdependiente más sutil. Y eso que eran expertos, eran personas muy sabias, filósofos muy sabios. Sin embargo, no llegaron nunca a la comprensión más sutil de la originación interdependiente. No pudieron comprender aquello que proponía Buda, sino que se quedaron atascados en su visión filosófica y no pudieron comprender que los fenómenos existen, que los fenómenos existieran meramente imputados. está bien, No, ya. Vamos a dejar aquí las preguntas por hoy, quedan unas 3 preguntitas y vuestras preguntas son todas muy buenas. Muestra que estáis haciendo un poco de estudio, que estáis estudiando un poco. Muestra que estáis estudiando muy bien. Ya, estamos hablando de temen nange medo shins. Nange medo. Razón. Razón. Oh, tenemos matada. Oh, razón. No, dis. Dre. Ta temen nange medo shin, tenemos mate yemani, muy juna dejoba, juna kya teban kal chiche. 대실 때는 중앙에 마도 친구가 예매배 정시 기는 동발에 마도 친구가 매번 숨. 네 계시면 쉬인 말이야. Volvemos a la estrofa 14 y 15, que dicen lo siguiente. Lo no condicionado es como una flor en el cielo, por lo tanto, no hay nada que no sea dependiente. Si las cosas existieran por su esencia, el hecho de que dependieran de sus causas y condiciones para existir sería una contradicción. Tú enseñaste, por tanto, como ningún fenómeno existe de otra manera que no sea surgiendo por dependencia, ningún fenómeno existe de otro modo que no sea careciendo de existencia intrínseca. Estos versos son muy importantes. 야나 차셔라 때문에 된대. 야나데 똑바 따상게 된지 마인게 치 그냥 요 말이. 난케 메도 나시레스. 하고서 뭐 된지 인고거를 마도 된지 마인게지 데데 자원의 요 말이 난케 메도 시 요 말이 봐. 칸이지 나나 요 말이 봐. 어때 되나시레스 와? 사마 된지레스 와. 예제 된지레스. Está diciendo que no existe ningún tipo de fenómeno que no se origine de forma dependiente, que no se origine o bien en base a causas y condiciones, o que no dependa de sus partes, o que no dependa de una imputación mental. Un fenómeno que no depende de ninguno de estos 3 niveles de interdependencia es como una flor que crece en el cielo. No existe, es un fenómeno inexistente. Un fenómeno o bien es dependiente o bien no existe. Pena ngarados 가스고래다 나라도 중화시 사쇼멜롱 나라도 더불린티
Digan Nedingi Dini, Mida, Drosur Jimbayana. Can't you what it hundred? You don't get a dinner to my jangares. Todo lo que existe, por ejemplo, los 4 elementos, agua, fuego, aire, viento, este planeta, este universo y todos los seres que habitan el universo, los seres humanos y el resto de tipo de seres, todos han surgido dependiendo de causas y condiciones. This one? Yes. Guess is good. You didn't come to get our you don't get a madame. That guess you know? That Nanka Madonna she was. Just a big your mother. Y nos dice, si existe un fenómeno que no dependa de causas y condiciones para existir, este fenómeno es como una flor que crece en el cielo, que crece en el espacio. En otras palabras, inexistente, porque no existe una flor que pueda salir en el espacio, que pueda crecer en el cielo. Tendría que existir sin depender absolutamente de nada, totalmente independiente. Y no existe nada que sea totalmente independiente de todo lo demás. Por eso todo depende de otra cosa. Todo es dependiente. Y por eso cualquier cosa que podamos pensar, que nos podamos imaginar, ha surgido en base a causas y condiciones, en base a sus partes. Depende, todo lo que pensemos depende de otras cosas. No puede existir sin depender de otras cosas. Y es precisamente así como tenemos que reflexionar. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente reflexión. Podemos pensar en un cuerpo humano, no en mi cuerpo, en un cuerpo humano. Y podemos pensar en cada parte del cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Y veremos y nos daremos cuenta que cada parte depende de otra cosa para existir. Que a su vez mi mente depende de otras cosas para existir. Y que el yo imputado sobre mi cuerpo y mi mente también depende de otras cosas para existir. El yo solamente existe dependiendo del cuerpo y de la mente. ¿Dónde existe el yo que no dependa de un cuerpo y de la mente? ¿Dónde existe una mente que no dependa del cuerpo y del yo? No existe.
Y es así como podemos comenzar a reflexionar, a comprender o a pensar sobre la originación interdependiente. Por ejemplo, podemos pensar en nosotros y nosotras mismas, en la vacuidad de nuestro continuo mental, la vacuidad de mi mente, la vacuidad, por ejemplo, de eso que estamos hablando de la naturaleza búdica. Por ejemplo, la vacuidad de mi cuerpo. La vacuidad de mi cuerpo depende de mi cuerpo. No puede existir una vacuidad de mi cuerpo sin depender del cuerpo. La vacuidad de mi mente depende de mi mente. No puede haber una vacuidad de la mente sin la mente. O la vacuidad de mi yo depende del yo. No puede haber una vacuidad del yo sin el yo. Por lo tanto, todos esos fenómenos no compuestos, los fenómenos no compuestos, surgen dependiendo o dependen de sus partes para existir. legbe chachi samlo stamba ina legbe chatila tene digi jungdo da nyebe choji santamba ina nyemba tela tene kanyi soyo tela tene sugudo samlo nyemba jamadana semla kanyi chege mare sem 기분이 와도 samlo yada bashi tamba tene yongore ¿verdad? Nosotros estamos de deberes. Por ejemplo, si pensamos así, de esta forma, es como conseguiremos llegar a una cierta comprensión de la originación interdependiente. Pensamos, por ejemplo, en todo lo que percibimos. Todo lo que se nos aparece, todo lo que percibimos, esa percepción surge en base a otra cosa. Una percepción de algo, lo que se nos aparece a nosotros en la mente, los pensamientos, no pueden surgir sin depender de otras cosas. Por ejemplo, si yo pienso en cosas positivas, mi mente, dependiendo de esos pensamientos positivos, sentirá felicidad, bienestar. Si yo pienso en cosas negativas, dependiendo de esos pensamientos negativos, surgen los problemas. Por lo tanto, los problemas surgen dependiendo de pensamientos negativos. Si yo no pienso en cosas negativas, en cosas destructivas, no pueden surgir los problemas mentales. Por lo tanto, el bienestar mental, la felicidad procede de pensamientos o depende de pensamientos correctos. 다 뒤제 뒤마셔 참체 시야라 땡고도 상다 뒤제 인바이나 교단 깨라때 차셔라때 뒤마셔이나 교단 깨세 민도 되이네 차셔라때 내가 마데마 로섬도 스로 때네 중앙서 때네 따로 딘중스잖아 어디서 가능지 연구래스 Por lo tanto, con lo que nos tenemos que quedar es que si un fenómeno es un fenómeno compuesto, va a depender de causas y condiciones y de sus partes. Si un fenómeno es un fenómeno no compuesto, no puede depender de causas y condiciones, pero sí depende de sus partes. Y los fenómenos dependen de la imputación conceptual, de una imputación conceptual. Por lo tanto, todos los fenómenos dependen de una u otra originación interdependiente. 때네 딱봐 마도베 춤 가야 야마레스 마도 춤가 매버 숨었어 때네 똑바 마인은 마도베 춤 가야 야마 가야 추전做 야마레스 근데 내지나 저한테는 신경 똥발래 마도 마동의 진두소 Por eso los fenómenos solo pueden existir de forma dependiente, existen meramente imputados, existen dependiendo de una imputación mental y por eso decimos que los fenómenos carecen de una naturaleza inherente, carecen de una existencia inherente, porque existen imputados mentalmente. 랑신 도관 매매칠 천나 랑신 가야나 냥한다고 매러시 죽은 도와 매버 숨 사거든 Pasamos a la siguiente estrofa, la número 16, que dice:
Tú enseñaste cómo la naturaleza intrínseca no se podría negar si los fenómenos poseyeran algo de esa naturaleza. El nirvana sería imposible y las elaboraciones no se podrían extinguir. 계시 쓰고 계시 다 정신기 여바지 이나 쓰고 다 란시지 여바지 이나 다 계시 란신지 여바지 이나 계시 수치라 마도바 라오시 주 대이나 야나 때도 여바 수강게 다녀 배 가야 제마도 되는 구조청 자에면 되게 지려고래 야나 때도 매바지 연거다 그렇지 모두 도서 믿어서 Aquí está diciendo, si los fenómenos tuviesen una naturaleza inherente, tendrían que existir sin depender de nada, sin depender de ninguna causa, ninguna condición y ser totalmente independientes y autónomos. Y si fenómenos totalmente independientes y autónomos existen, tendrían que o bien existir siempre y no podrían cambiar, o no podrían existir nunca. 계시 쓰고 계시 란신기 두바이나 알아서 셈 계시 란신기 두바이나 당나라조 강에 여바디라 교단에 제야마 다 수치게 교단 두요마다 교단 탑시 지에면 차오다 다가랑 이 좋은 거들을 담아줘라 닝제로 되니 O por ejemplo, si nuestra mente, pongamos nuestra mente, si nuestra mente existiese inherentemente, querría decir que entonces sería imposible cambiar nuestros problemas mentales. No habría ningún tipo de método, no podría existir ningún método que pudiera ayudarnos a cambiar nuestros problemas mentales. Sería una gran desventaja el que realmente existiese de forma inherente. No podríamos desarrollar compasión o amor, por ejemplo. 계시 란신기 두바나 코로나 비루다 매워서 탑시 매다 Si las cosas existieran inherentemente, no podríamos eliminar y deshacernos del coronavirus. 이녀바시 Pero un problemón, ¿eh? 이네 다 코로나 비루 얘기들을 해봐서 내게들 매와라 쳐그래 그 줄줄에 째는 뜨고야 말아 Si el coronavirus existiese inherentemente, entonces las personas que tienen coronavirus lo tendrían siempre y ya, y las personas que no lo tienen nunca lo tendrían, y entonces no se podría contagiar. ¿Por qué? Porque no dependería de causas y condiciones. 뭐들을 쳐야 균세 대단은 나라도 계시 랑신기 두바 되지 이바이나 소다 되네 뉴모 빵바 서지다 용토 말레스 퀄리 트와스 용토야 용말레스 뉴모 빵베 달레 개거드네 가수하다 다쇼메트고 타르베 고마스데 다 자원이나 내가 쳐야 돼 소 냥한데가 미루시 소들 Si las cosas existiesen de forma inherente, tuviesen una naturaleza inherente, no podríamos desarrollar el abandono de las aflicciones, no podríamos abandonar las aflicciones, no podríamos alcanzar la liberación de la existencia cíclica, o no podríamos alcanzar el estado de un destructor, destructora del enemigo, o la liberación, el nirvana. 다 되네지나 소다 가이 오래 다 게스런 신기 다 여바치 임바이나 나서 주기 셈 다라친시 단지 머리바 세게드네 콘로 대차 시방하게 타고 아들에게 셈 마나줄게 나라라인 셈 망고셔 봐 대다 매고 소에게 니부치 내내 차이 매고 소에게 탐시치 내내 차로 O si, por ejemplo, nuestra mente existiese inherentemente, si tuviese una naturaleza inherente, no habría ningún tipo de antídoto o de método para poder eliminar, por ejemplo, nuestro egocentrismo o la ignorancia que se aferra a una entidad inherente y todos los defectos que surgen de ahí, como el enfado, el apego, los celos, la envidia, etc. Si la mente realmente existiese de forma inherente, no serviría absolutamente de nada comprender la vacuidad.
랑싱이 주바스 계속 얘는 쭉 가르도 내주자 하고야. 베라자스는 가서 다가란 시래. 계속 나라도 깨와레레레레레네 지든 집어보치게 수고예나? 딱 안서 가르 나절로 탑시제도 봐. 완전 참아 지든 집어보디 완전히 또 와. 와. 제가 나절로 가인 제야 맞다. 먼저 탑시제 매년 차고 강에 대해 대해서 디기 대해 대해서 녀라 대해 대해서 녀라 마인게 대해 대해서 참아 지디 집어보디 소나 안서 가지고 Sí, o más bien lo que tenemos que pensar es en todos los defectos o todos los puntos ilógicos que habría si fuese el caso de que las cosas existen de forma inherente. Es como si, por ejemplo, decimos que, digamos que todo está creado por un Dios y que cada vida somos creados, somos producidas o producidos por Dios. Y entonces Dios en cada vida nos crearía de una forma. Y si nos crea de una forma determinada, no habría ningún tipo de método para cambiar esas cosas. ¿Por qué? Porque todo el poder y toda la autonomía la tiene Dios, no la tengo yo. Entonces, si tengo un problema es porque lo ha creado Dios, si soy feliz porque lo ha hecho Dios, y si soy triste y si tengo problemas o estoy infeliz es también porque lo ha creado Dios. Yo no tendría ningún tipo de poder porque ese poder lo tendría Dios. 가리 인바이네 가리 초래 인바이네 체ker 쳐버렸어. 섭서 쳐버렸어. 소소 봐. 말아서 뒤도 나바군도 바이에 된 봤어요. 계속 뭐 쉬우지랬어. 바이에. Y es por eso que cada uno de nosotras y cada una de nosotras y nosotros tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos, tener mucho cuidado en todo momento y en todo lugar. Apoyarse o desarrollar la cautela es algo muy importante. 야, 다들 와마들 라시는 됐어요. 대체 런신 남배시 생기 자에 양양도 케베 소소 레송바 딜라 수요 고맙네. 소데. Vamos a la siguiente estrofa, número 17, que dice: por lo tanto, ¿quién podría desafiarte a ti que, de forma reiterada, proclamas con el rugido de un león en la asamblea de los sabios y las sabias que todo en su totalidad está libre de naturaleza intrínseca? Wow. Tenemos que cachar esto. No, tú. Le pati. Las que ron신 남배시로 키를 써서 냈습니다. 제상다들 근데 대체나 떤데스 보다 샤게 토베라 샤게 토베 초단제 란신게 똥스 숨바래 초단제 란신게 똥바래 초단제 배낭아라 뒤제 단제 규다 깨나 떼는 중아래 두마자 임바이나 차실라 떼는 중아래 뒤제 두마자 강임바 태탄제 또베 땅상래 있잖아 또베 땅상게 띵종래 있잖아 숨바라 어디 다 가인스나 랑신게 띵종이베 견쟁게 랑신게 똥바래 있잖아 숨바 Aquí nos está diciendo que Buda Shakyamuni ha enseñado que todos los fenómenos carecen de una naturaleza intrínseca, carecen de una existencia inherente. Ha enseñado, por lo tanto, que todos los fenómenos compuestos dependen de causas y condiciones, que todos los fenómenos no compuestos dependen de sus partes y que todos los fenómenos dependen de una imputación mental para existir. Por lo tanto, Buda Shakyamuni ha enseñado que, puesto que los fenómenos se originan de forma dependiente, carecen de una naturaleza intrínseca.
tawe por shen de chotanje duje tanje gudan ke la tengi yoba chasha la tenen jumu yoba tobe takfam ji ni ba deisen dije sugang la jaba ina tsinde ba kyaba kandeji kan jaba ina dedalang anzo be ko riben namra mabu tona dije jayo kondu 수치게 견셔도 말했어. 하고도. 세리바라지는 수치게 견셔 제도 말했어. 먼저 따위 딘중 남차들라 수 견셔도 견주도 하고 야 말했어. 제가 생계자의 양양도 케베소소 레송마. 딜러스의 고함이었어도 가인스나 리다 생계세죠. 리다 생계세요. 담신데. 담신데 것도 전부터 그런 완전 최초라지 인바기는 또 소자신다 수위는 고지에 시비야 막. 어디에 좀 되게 송데 딘중의 송데 생계자나 시래서 뭐다. 개박 간제지 투바이나 니는 딘중의 나샤만 대세자인데 딘중의 나샤들 수치고 와라다 다 되게 견주 통마야. 되게 누르 중마에서 상당과 제요. 딘중 대세디 돌아. 개박 수치 Por lo tanto, Buda ha enseñado la interdependencia. Y ahora, por ejemplo, en el siglo XXI, que ha avanzado tantísimo la ciencia, si se le explica a la comunidad científica los tres niveles de la interdependencia, que todos los fenómenos o bien dependen de causas y condiciones, o bien dependen de sus partes, o dependen de una imputación mental para existir, por muy avanzada que esté la comunidad científica, nunca van a poder refutar por muchos tipos de razonamientos que propongan, que postulen, nunca van a poder refutar la originación interdependiente. Por eso dice aquí en esta estrofa número 17, ¿quién podría desafiarte a ti que de forma reiterada proclamas con el rugido de un león en la asamblea de los sabios que todo en su totalidad está libre de naturaleza intrínseca? Porque nadie puede refutarle a Buda Shakyamuni la originación interdependiente. Es como, por ejemplo, un león que en la selva, cuando ruge, nadie puede plantarle cara, ni el león le tiene miedo a nadie. De la misma forma, Buda Shakyamuni, con el rugido de su enseñanza, o más bien, nadie puede plantarle cara o refutarle absolutamente nada cuando Buda Shakyamuni emana o emite el rugido de las enseñanzas, de la originación interdependiente. Las dos siguientes estrofas, 18 y 19, dicen lo siguiente: que no hay ninguna existencia intrínseca y que todo funciona así. Esto surge dependiendo de aquello. ¿Qué necesidad hay de señalar que ambos convergen sin ningún conflicto? Gracias al razonamiento de la oración dependiente, uno no se inclina hacia ningún extremo. El haber declarado esto de modo excelente es la razón por la cual, Salvador, eres un orador supremo. Todos los fenómenos carecen de una naturaleza intrínseca. Todos los fenómenos se originan de forma interdependiente. Estas dos cosas no son mutuamente, no son opuestas, no se contradicen. Todo lo contrario, son como sinónimos. Estamos al final diciendo lo mismo.
Cuando comprendemos la originación interdependiente, eso nos debe llevar a una comprensión más y más y más profunda de la vacuidad. Y a medida que comprendemos la vacuidad, eso debe de esclarecer cada vez más y más nuestra comprensión de la originación interdependiente. Con nuestra comprensión de la originación interdependiente debemos comprender mejor la vacuidad, y con nuestra comprensión de la vacuidad debemos de comprender mejor la originación interdependiente. kiranga yu kala ya chodo ya chida yu kala dene kuwa da ya ga sem zawani ne dene ge lo lo wa zawani ne get jigma es ko. Y se nos está diciendo que sí, nosotros y nosotros sobre una base, sobre un fenómeno, comprendemos la originación interdependiente de un fenómeno o en una base, es imposible que surja la mente equivocada que superimpone o que elimina aspectos de ese objeto, de la naturaleza de ese objeto. Es imposible que surja esa mente equivocada que superimpone o que niega o que refuta un aspecto que sí está de ese objeto. En otras palabras, con esa comprensión seremos capaces de liberarnos de los dos extremos que superimpone algo que no está ahí y que refuta algo que sí está ahí sobre ese fenómeno, sobre esa base. Surgirá, en otras palabras, la sabiduría que se libera de los dos extremos de la inherencia y del nihilismo. Uma tsawa shiro ki kapsurwa, rabchi nishu tsa shiba tiki nala la. Ngobu dindu de kailange tsoge, uma rangyo ba tsoge, ngobu demba dhuba kailange, ta tso dode ba dang senzam cheta mawa nidirwa. Khonzo semla kar tingi yarasna, gombu lulu ge, ngobu rangshinga tongpa sumba de, ta dinde jis tongpa sumba de la, ta khoranzo sangta na, o ta de chebe tawa, rangshinga tong sila, ta tsawa na tanya da yang ma rin seche gogudu, khonzo de kondo da. Gombu lulu de cheta lungsha semla tengi go da khonzo. Cheta lulu kuwa da bi chile yo, khonzo. Khonzo sanglo kare, kede sada, chen dida kwen, rangshinga tongpa ina, rangshinga tongna, ta dila tene di jung, dila tene di jik sila, jungwa dan jiba dila, neba chanto kore. Teta na kunjo denpa la tene dunga tenpa sade, jung sade, neba chanto kore. Lamden la tene gwarin top sade, neba chanto kore. Tabe tenpa shibo, pabe tenpa shibo, neba chanto kore. Konzo samlo tanda dire, ta tene jung. Rangshinga tongna kyo de du samlo, ta konzo. Por ejemplo, las escuelas filosóficas, desde la primera escuela filosófica hasta la escuela mayámica svatántrica, porque explica Nagarjuna en los versos raíces de sabiduría, en el capítulo 24, explica la visión que tienen sobre todo las escuelas realistas. Los realistas son sobre todo las dos primeras escuelas, que es la escuela vaibhashika y la escuela sautántrica. Porque Nagarjuna dice, todos los fenómenos carecen de una existencia intrínseca, carecen de una naturaleza inherente. Y entonces Nagarjuna nos explica que estos realistas interpretan, cuando escuchan los fenómenos o los fenómenos funcionales, carecen de una realidad inherente, carecen de una naturaleza inherente, y que estas escuelas realistas interpretan que eso quiere decir que no existe convencionalmente, o sea, caen en el nihilismo. Estas escuelas realistas dicen,
Nagarjuna, al decir eso, es un nihilista. Nagarjuna se ha convertido en un nihilista y por lo tanto acaba negando algo, una realidad que sí está ahí, la realidad convencional. Lo que ellos piensan, las escuelas realistas, lo que piensan es, si todos los fenómenos carecen de una naturaleza intrínseca, quiere decir que esto no puede surgir y que esto tampoco puede desintegrarse. Comienzan a refutar el surgimiento de los fenómenos y la desintegración de los fenómenos. Comienzan a negar también, a refutar que de la verdad noble del origen pueda surgir la verdad noble del sufrimiento y que de la noble verdad del camino pueda surgir la noble verdad de la cesación. Y acaban entonces también negando y refutando la existencia de las 4 verdades nobles. Todo eso si aceptan la ausencia de entidad inherente, perdón, si aceptan que todos los fenómenos carecen de una naturaleza intrínseca. Jackson. 도군이당 과람니에 매바 찬거도 대단한 타마토야 매바 찬거도 대단한 겹군조 송대 매바 찬거도 신나 서울에다 혼자 삼는 나라 사마를 고물루가 꾸었다고도 삼을 살로코. Por lo tanto, estas las escuelas realistas piensan, si todos los fenómenos carecen de una naturaleza intrínseca, los fenómenos no podrían surgir ni tampoco se podrían desintegrar. La verdad del origen, la noble verdad del origen no podría, de la verdad del origen no podría surgir la noble verdad del sufrimiento. De la noble verdad del camino no podría surgir la noble verdad de la cesación. Y por lo tanto, las 4 nobles verdades no existirían y por lo tanto no podríamos alcanzar la liberación y por lo tanto los 3 objetos de refugio tampoco existirían. Y de repente es como un panorama bastante tétrico donde todo eso se refuta y acaban cayendo en la conclusión de que Nagarjuna en verdad es un nihilista que no cree en nada. 발마 되네 베트남 되네 타일랜드와 인사래 다들의 자주기 되네 테라바라 최측에 좀 싸우다가 단도 다 하나 돼요. Y este tipo de pensamiento es un pensamiento budista, es un pensamiento que entra dentro de las escuelas budistas y que está presente hasta el día de hoy en las escuelas Hinayana, presente en países como por ejemplo Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Tailandia. 자가 체베게 변주다가 슝되게라 로조 지기야 말아 쪼데르거다 로조 맞지가 아니라 지게 지셔 된다라 대마르스 된 도사다데요. Por lo tanto, estos puntos de vista hoy en día todavía están muy presentes en muchos países, en países donde se practica el budismo Hinayana, y la razón principal es que no se suelen estudiar en estas tradiciones los textos de los grandes sabios indios y por lo tanto se va pasando de generación en generación diciendo sí, porque él dijo, porque alguien dijo, porque alguien dijo, y no hay un estudio de los textos. pewe nama nala yara lada ta Himalaya region tisu nala yara. Ta karchi da kasha, o di ridi tsaachimbo shiushi ridi le chaasa yana. O chudi tsaachimbo shiushi yana chudi le tsaachira. O di le jimabili za chuji dunga chayana so. Dinti chi drabu di shiushi drabu di tsaachimbo chirayasa. Kuba shiushi samtangwa. Riji kora tachi, then ruska ridi tachi mu shujin de geje. Rikar tachi, sada kore tendi. Tachi ayar tadi. Oda de bönale tado shivesh ta de yare. Guju choklo ju je chigmare. Mago oda de dire chigide da. Shing de o shing de shivesh resta.
자심 찌 그냥 신비다 신비 자체 가야 신비로 봐 들 자체 가도 뭐들이 지그래 뭐들 가르쳐가 자심을 지금이나 땡땡한 남자도 술 자심을 적으러 땡땡한 남자도 신약 탑시잖아요 수수기게 따지가 탄이를 홍대 있는데 줘야 탑시적으로 봐 파베 때마시 신약 탑시적으로 봐 로? 된 없어라 탑시적으로 뭐더 리다 추다 비는 싸다 내 가셔가 싸들의 계시는도 사실 가셔는 지지그 싸래 자심을 싸 다 양자고 쉬어든 매일같이 있는 뉴스 가라 고쳐 수고 저들은 저 뱅게서 줘 나살 뱅게서 줘 매다치 잘안 들렸다 지금 맨자라 들렸다 지금은 와슬린도는 맨자 망고요 어디는 소리 땡안서 갈때 가시면 가서 깨를 망고 싶다대야 또 구버도 좀 망고 싶다대서 라바도라 망고 다대서 굽다를 하고 굽에다 되거든. Y hoy en día sucede mucho, tanto en budistas nuevos como en personas ya budistas que llevan ya bastante tiempo en el budismo, o personas de la zona de los Himalayas, de la región de los Himalayas, que ven que hay montañas que consideran súper sagradas, o agua que consideras súper sagrada, que tú te tomas ese agua y recibes una bendición de ese agua, o te metes en una cueva y esa cueva está tan sagrada y te dan tantas bendiciones. Eso es de tontos. Pensar así es de tontos. ¿Cómo va a ser una montaña sagrada? Si una montaña no es más que piedra y arena, ¿qué hay de sagrado en piedra y arena? Eso de eso hay muchísimo hoy en día en el Tíbet. Todavía personas que piensan que hay montañas súper sagradas, que hay agua súper sagrada. Y esos son personas que... Este tipo de pensamiento es exactamente igual a las personas que, por ejemplo, piensan que se van a meter en el río Ganges y que bañándose van a limpiar todos sus pecados y todas sus negatividades. Es exactamente igual que esas personas. Son personas que no estudian y por lo tanto ven un árbol y piensan, ¡ay, qué árbol más bonito, qué árbol más sagrado! Un árbol es un árbol. ¿Cómo va a ser un árbol sagrado? Lo que realmente es sagrado y lo que realmente habría que valorar como sagrado es la originación interdependiente. Es aquel método que te libera de esas dos visiones extremas del nihilismo o de la inherencia. Una montaña, agua, piedra, tierra, ¿cómo va a ser sagrada? Luego ves a gente que va con la tierra y hasta se la lleva a todos lados la tierra. Y no solo se la lleva a todos lados, que muchas veces hasta se la cuelgan. Y van colgados con cordones en las manos y cordones por todos lados, en el cuello. Lo único que enseñan esos cordones que llevan colgados es que son tontos. Es que realmente muestran que no están comprendiendo. Si fuese medicinal, si esa piedra o ese agua fuese medicinal, como hay en Oselín, ¿no? Que hay agua medicinal, por ejemplo, entonces sería otra historia. Pero piedra y agua, eso no sirve absolutamente de nada. 먼저 남주간선 람린다 로총다 딘준주다 도즈나 모전치디야로 물로조치 되게 많아 냠니 삼아 되게 날로 짜고로 마다 디나 치레레게 가서 납제지요 디마다 제 디파샤 야 신다지 계지디가 들어서 모자가 들어서 굽다대로 도즈나 삼아 Si vamos a considerar algo sagrado, deberíamos considerar sagrada cada una de las palabras de este texto, por ejemplo, el significado de cada una de las palabras de este texto, porque cada una de las palabras de este texto nos puede hacer cambiar, están ahí puestas para cambiar nuestra mente. Y eso es realmente lo que hay que hacer, estudiar este texto, los textos del Lama Tsongkhapa, como por ejemplo esta alabanza a la dependencia, o por ejemplo el Lamrim, o los versos de Lojong, los versos de adiestramiento mental, o el camino del Bodhisattva de Shantideva. Eso es realmente lo que hay que enfocarse, en lo que hay que estudiar, pero dejar eso a un lado para enfocarse en otras cosas, para enfocarse, por ejemplo, en hacer mos y ese tipo de cosas, eso es de tontos.
Then, labja gayaji in by that. Labja Cheramushida Gazishimushola, Gumulula Tagachi, Sura labja gayas. Gaurumchigan Anto Katsu Kuman and get the solution Chegoetoma. Tele labja Suriasta. Chetan, Gaurumchigan, Kabu Digas Science, now working what the Gazette, Tadu Chugologian Chius. Trans Chugologian Chirachis. Durumishi number Chirachis. Then they Katsu Chita Mandrumakan and the Dora. What did I to churches Java Regi Shag Tamshavan D. Monetane Yababa Matachi, she has Cat of Shoe, Chicana, then go horse and Rona, then not to the trouble. Y cuando escuchemos consejos, no hay mejores consejos que aquellos dados por Lama Tsongkhapa, por Shantideva y por Nagarjuna. De hecho, ¿cuántas veces nos dice su santidad el Dalai Lama que él, los años que tiene, y aún así sigue estudiando? Y nos dice constantemente y nos aconseja constantemente que estudiemos, que seamos budistas del siglo XXI. Eso es realmente lo que hay que hacer, estudiar y estudiar estos textos, estudiar estos consejos y tratar de comprender el significado de cada una de estas palabras correctamente. No dejar todo esto a un lado y dedicarse simplemente a otra cosa. Eso es realmente raro. Es una forma de malgastar nuestro tiempo. That's right. Cheza Kala Tonga Niroa, Tela Tamja Rumon Curus. Chotanja Ranshinga Tonga Nimba Yinasunga. Ranshinga Tonga della, Tene Ranshinga Tong said, Ranshinga Tonga Yina, Tinjungres. Tinjunimbaina, Jungrega Namshan Tavares. Jukunjodam Jebu, Tungeti Namshan Tavares. Marakwa Kochiki, Tende Yala Junging Namshan Tavares. Julange Deba than Jibun Guading Namshan Tavares. Julange Deba Gombala Tene, Teba the Samba, Gomba Chevala Tene, Jibun Gobe Deba the Taveji Ores. De la Tene Taveji. Nizu Dina the Hawachi. Por eso hay una cita que dice: todo aquello apto de estar vacío es apto de existir. ¿Qué quiere decir? O se refiere a que todos los fenómenos que carecen de entidad inherente, todos los fenómenos que carecen de esta naturaleza intrínseca, son fenómenos que se originan de forma interdependiente. Son fenómenos que dependen de causas y condiciones, y algo que se origina de forma interdependiente puede ser apto para que la ley de causalidad funcione sobre esos fenómenos. En otras palabras, que la noble verdad del origen puede llevarnos al resultado de la noble verdad del sufrimiento, y que la noble verdad del camino, a través de la meditación, a través de la práctica de la noble verdad del camino, nos puede llevar a la noble verdad de la cesación. Ta tende sunge desuwa, ta tende sunge de tamawa lama me barisha, se de chunze de ra. This is a they you know shall toba me oyen, but then I'm from the chairs on chum that chat on the morning to us at the time, rushing to us the never somebody, soon the combat the council, Tinjung turned the chains, Tinjung halfway to Pache. Tinjung Tene Juma said the Latene, Hamje de la Tene Taba in there, never the rushing the Javada. What did it? The name rushing the Java kind of money. After that, Ten Juma in the Ten Juma said the rushing the Java. Tired of never married. What didn't the how is the one? Tiny seven, sir. Taniga seven, Tachek, Taniga the Cherry, said the Tomba in Lavia. What are this is from the one? Y por eso a Buda Shakyamuni se le llama el orador insuperable.
porque enseña que todos los fenómenos no pueden existir por sí mismos, que todos los fenómenos carecen de una naturaleza intrínseca. Y es con el propósito de comprender eso que nos enseña la originación interdependiente. Y al comprender la originación interdependiente, comprendemos a su vez que todos los fenómenos dependen de una imputación mental, de una imputación conceptual. Y puesto que los fenómenos existen meramente imputados, no es que no existan y tampoco es que existan inherentemente, sino que existen meramente imputados. Por lo tanto, ese es el camino medio que nos libera de los dos extremos, del extremo de la inherencia y el extremo del nihilismo. Y eso es lo que Buda nos enseña. 매바 세제 상반지 매바 세디 간스나 러시게 매바 세디 콜 타이도 매게 시려 니 단지 때는 좀 알아 있어 봐. 딜라 러시게 매 세디 매베 된다 매바 알로 매베 된다 말이스 거의 예베 된다 말이스 띵종이 베 된다 말이스 딜라 때는 디종에 나샤 탄제 태바 봐 러시게 매바 인데선 딜라 때네 디종 그 딜라 때는 지문 디종 차신 딜라 때네 차신 뭐뭐 디종 또왜 따져라 때네 시샤 탄제 여바 인세지로 때네 조의 경쟁이 대대 시때는 조의 경쟁이 다시게 다 탄질을 쳐주고 그래 모두 한 된다 어떤 마올라나면 다 좀된 데기 마와들 라나면 수치게 좀 된다 마정으로 숙녀 수치 좀 Por lo tanto, no puede existir un fenómeno que tenga una naturaleza inherente, que exista de forma intrínseca. Que un fenómeno carezca de una naturaleza intrínseca, que no exista inherentemente, no quiere decir que no exista. Quiere decir que se origina de forma dependiente. Y como se origina de forma dependiente, quiere decir que ese fenómeno funciona, tiene una relación de causa y efecto, que surge dependiendo en causas y condiciones, que surge dependiendo de sus partes, que surge dependiendo de una imputación mental. Y por lo tanto, esta es la visión que nos libera de los dos extremos de inherencia y de nihilismo. Y Buda Shakyamuni es el maestro, es el orador que imparte esta enseñanza y por eso se le considera el orador insuperable. Eso. Y pasamos a las siguientes dos estrofas, la número 20 y 21, que dicen: todo esto carece de esencia, de esto surge ese efecto. Ambas certezas se complementan sin ninguna contradicción. ¿Qué es más extraordinario que esto? ¿Qué es más maravilloso? Si se te alaba de este modo, esta es la alabanza real, no ninguna otra. 대인바다 똥과 띵중고 대인바처럼 어디래 샤네 투라 때다 대인배 야고 쉬어지 차니 투라 매다와 중세장에 와시와 타 쳐바지 중제 데네지 중네더니 중 많이 배더니 띵중 터왔다 과 쉬어지 차이 말와 하고도 음악한 집에 따와 카르투바 되고다 Aquí nos dice que el gran Lama Tsongkhapa, él mismo, a través de la originación interdependiente, llegó a una comprensión de la vacuidad y que a través de la vacuidad llegó también a una comprensión de la originación interdependiente. Y en su mente surgió una sensación de que esto es increíble, esto es maravilloso. Surgió en él, en su mente, una certeza de que eso era verdaderamente así. Llegó a una comprensión certera de la originación interdependiente.
아야 됐어. 제자다들이 덴데저 참라 다 공게 고마 탕지베 다 투무 많이 배 따와들라 고아시고 차이서 따다데 지마 지시 강 예바데 모노로 쪽에 강 켐바테 공게 탐제 켐윤데 이 공게 투라베 저 나타 민자베 투 쪼나 시워지다 디기 좋아 하진 슈침보 시워질래잖아 쪼나 시워지페 되네 덴데저 표에 참되네 되네 덴데 또 받대 참나이 저런 또 받대 참나이 그렇죠? Lama Tsongkhapa llegó a una comprensión muy especial de la originación interdependiente, a la comprensión de la originación interdependiente o a la misma comprensión de la originación interdependiente que había desarrollado Nagarjuna. Y en él, el Lama Tsongkhapa, brota entonces una sensación increíble de felicidad, una sensación increíble de alegría por haber llegado a esa comprensión. Y es cuando llega a esa comprensión y surge en él esta maravilla, esta alegría que compone esta alabanza a la originación dependiente. Y a su vez, cuando Lama Tsongkhapa compone el Lamrim Chemo, lo compone de nuevo con esta inmensa alegría, con esta sensación tan increíble, de tanta felicidad en su mente, después de haber comprendido la visión última de la escuela Madhyamika Prasangika. A Gisela le están picando muchos mosquitos. Vienen por aquí, se acercan, están dando vuelta por aquí. lo toso kyangwa shimado hayam jengwe tendo ta tende ge namsha deborang jo mashibe nyamya shi nama tango jerumshila tinjung namsha de chima chishi je kongge makin bache makin be tsu makin bache noye de makin ba makin bache che ne kong gari na tongba sangda na tinjung nyambre tinjung sangda tongba nyambre tu skara chik tu la kadi na madega chi ya de yo da tango Pero este no fue siempre el caso, sino que al principio Lama Tsongkhapa, cuando reflexionaba sobre la vacuidad, era como que perdía de vista la originación interdependiente. Su comprensión de la originación interdependiente se iba degradando. Y viceversa, cuando pensaba sobre la originación interdependiente, a la vez su comprensión de la vacuidad también se iba desvaneciendo, se iba degradando, y por lo tanto no podía estar tranquilo, no estaba contento con la comprensión que tenía. tinjung santana tomba del san yaura kormado tomba del san shukchimu ta rashin tomba del san tinjung del san shara kormado ba dende kiranzo la yungri kange tegre na chejung musun ba kange chejung jasan kiranzo la dende yungris de yine ya dine gopsu le gyude na dinshin namsha chashi le sung namsha namsha dojo Neparto tema de la Neparto Santan por Y entonces, con esa comprensión, con ese conocimiento,
Lama Tsongkhapa le dice a sus discípulos, le dice, amigos, cuando penséis en la originación interdependiente, cuando estéis estudiando la originación interdependiente y pensando, reflexionando sobre la originación interdependiente, va a haber momentos donde vuestra comprensión de la vacuidad se desvanezca. Y habrá momentos que cuando estéis reflexionando sobre la vacuidad, vuestra comprensión de la originación interdependiente también se va a desvanecer. Esto os va a pasar porque a mí me ha pasado, pero en esos momentos, cuando eso os pase, lo que tenéis que hacer es reflexionar sobre la ley de causa y efecto, sobre la ley de causalidad kármica, sobre la conexión y cómo siguen funcionando la relación entre sujeto, objeto y acción, cómo toda la causalidad sigue funcionando. Eso es lo que tenéis que pensar cuando eso ocurra. Oda dede dene chesan dere rangshin ge tombe chol sang shu stain de dene chashi ge namsha de semnar shu chatu yama lo chatu yama char ma to yin de da yin de sang de di char ma to ne pen jegen jin yes pen ba de ne ba jegen ji yes 소소가 팬베 된지다 소소가 내베 된지 야르스타 팬은 되는지 야르스와 대상 팬은 되게데 계스 정신이 두바이나 그런상 갔다 거였어 계스 정신이 두바이나 딱도 째간도만 니에고 그랬어 그 니에서 오는 면도가 제가 정신 내버려 다 주셔 정신이 매마냥 파조데 팬은 정해지 두스 저는 정신 내봐도 내가 된다 저래면 두스 두상 땅 거랬어. Por lo tanto, cuando estemos reflexionando sobre la ausencia de naturaleza inherente, que las cosas no existen intrínsecamente, cuando pensemos sobre eso, lo normal es que a veces no percibamos de forma correcta o que nuestra percepción de la causalidad se vaya desintegrando, se desvanezca, que no podamos percibir de forma clara la causalidad que existe entre objeto, sujeto y acción. Sin embargo, en ese momento lo que debo de pensar, aunque se me desvanezca un poco, pierda un poco de vista esta percepción de la causalidad, debo de pensar, bueno, pero aún así hay cosas que a mí me afectan de forma positiva y me afectan de forma negativa. Hay cosas que me afectan. Si esas cosas me afectaran de forma intrínseca, si existieran de forma inherente, querría decir que si yo me pongo a buscar esas cosas, debería de haber algo final que encuentro. Sin embargo, cuando me pongo a buscar esas cosas, a investigarlas, no encuentro nada y eso lo que me muestra es que esas cosas no pueden existir inherentemente. Pero que no exista inherentemente no quiere decir que no existan, porque esas cosas me siguen afectando positivamente o negativamente. 런신게 똥슬라데 매바가 로체가 매바 말에 나게 나라 팬은 정해지도 지다 나 당연도 요래 제스 런신게 예네 딱든 제나 나스데 수보다 가와이는 제간로는 니지 세르 제간로 세르 로 민도와 제는 싸우는 민도와 제상은 나 마다 매바 먼저 가서 시험 하지 뭐 세상은 나마다 매래. 제가 나마다 매봐 인데서 다 되네서나 민두스라도 매봐 타셨어. 정신이 좋았으면 매봐 타셨어. 이내 나요. 나 타인데 나 여고라 나라 팬은 정해줘. 나 대원데 나 동네 민두스지. 제가 내가 어디 정신이 째는 민도 마다지 타인도 해서 자식 넘쳐 태셨어. Por lo tanto, cuando pensemos en el vacío, en la ausencia de existencia inherente, en el vacío de naturaleza intrínseca, la ausencia de naturaleza intrínseca, si la mente percibe, si acabo cayendo en la conclusión de que las cosas entonces no existen, de que si no existen inherentemente, entonces no existen, ahí entonces tengo que pensar,
No, no es que las cosas no existan, porque yo sí existo, yo estoy aquí. A mí me afectan cosas de forma positiva y de forma negativa. Yo existo convencionalmente. De hecho, si las cosas existiesen inherentemente, querría decir que a medida que yo las voy investigando y buscando, se deberían de volver cada vez más clara, que mi comprensión o mi percepción de esa naturaleza intrínseca debería de volverse cada vez más y más y más y más y más clara. Y el único lugar donde yo en realidad puedo buscar es el yo. Nos acordamos que mencioné que solamente podemos buscar en ciertos lugares específicos. Solo puedo buscar el yo en unos sitios específicos. Y si lo busco ahí y no lo encuentro, entonces quiere decir que no existe inherentemente. Pero yo sí que existo. Yo existo convencionalmente. A mí me afectan cosas positivas y cosas negativas. Yo experimento el sufrimiento que no deseo y trato de buscar la felicidad. Por lo tanto, yo existo convencionalmente y eso quiere decir que la causalidad, que la ley de causa y efecto, la causalidad sigue funcionando aunque no exista inherentemente. ¿Lo dejamos aquí?